Testigo Directo realizó una investigación sobre la inseguridad en las tres principales ciudades colombianas, Bogotá, Medellín y Cali. Un excomandante de la Policía de Bogotá, un investigador académico en Estados Unidos y varios analistas rajan a las capitales. Algunos dicen que se convirtieron en burdeles baratos y fortines de bandas nacionales e internacionales. Este es un informe especial de nuestro periodista, Alexander Oyola. El sobrevuelo de nuestro dron se hace por uno de los expendios más peligrosos de la ciudad de Medellín. Ahora nuestra cámara registra uno de los barrios de Bogotá donde convergen todos los delitos de vicios 24/7. Y en Cali, ni qué decir, allí el poder delictivo es superior. ¡Colombia! Míreme, pues, míreme. A ver si no me mira, no, zapa. ¡Gatita! ¡Asqueroso! Mírame, pues, mírame. ¿Tu mamá qué? ¿Robaste tu mamá? Mírame. Ay, no. Hoy, para nosotros, el país está en manos del crimen urbano y el crimen urbano rural. Y tiene una fuerte presencia hoy del crimen transnacional, con rostro mexicano, con rostro brasileño, con rostro venezolano, con rostro turco incluso. La pregunta más ramplona o sin elegancia sería, ¿el diablo se tomó este país? Ya no es el cuento de la percepción, lo dice este general, quien fue comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, donde según la alcaldía, la tasa de homicidios se redujo. De 9 homicidios. Que las cosas así como están, está demostrado que no han funcionado como deben funcionar, porque se ha llegado a ese deterioro de la seguridad. Tampoco es pesimismo. La radiografía de la inseguridad demuestra que hasta hay sitios vedados para las autoridades en las tres grandes ciudades. Que esos sitios se sigue deteriorando y se vuelven fortines donde ya no puede entrar ni la propia policía. Y cuando ya toca entrar, digamos, con una operación a profundidad, casi militar, como ha sucedido en Sao Paulo. Las famosas favelas, donde las operaciones ya no son militares, ya no son policiales, son militares. Y eso es grave. Las fuentes lanzan sus reflexiones o críticas contra un plan que habla de querer la paz total cuando el país vive en una inseguridad general. La seguridad en la vida también te explica, porque estamos... Nos le montamos al metro de Medellín, pocos minutos y ya estamos en el centro. Mientras los turistas se toman fotos y admiran las esculturas de Botero, está la otra realidad. Los negocios ilegales que han afectado el buen nombre de la ciudad de la eterna primavera. Que no hay pierda, pero para que no hay Pues si quieres ya lo tengo, pega con ella, ¿no? ¿Cuánto vale? 6.000. 6.000. El ¿6.000? bueno. Muchos vienen es por esto, porque aquí la es barata y de alta calidad. Segundo, porque aquí hay algo que se llama el paquete. Ya hay un paquete que se llama rumba dura, o sea, turismo rumba dura. Entonces te ofrecen niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres, lo que usted necesita. Y lo acompañan de esto y rumba dura. O sea, esto es un burdel de los más baratos a cielo abierto y en lugares cerrados. Camino entre la multitud, escucho a lo lejos, en el ambiente, los silbatos de dos policías y apostadas en distintos puntos de esta gran plaza central, mujeres, niñas y trans ofreciendo vicio y también su cuerpo. 30. Con la habitación, se tiene que pagar la habitación. Vale 12. El director del Observatorio de Seguridad de Medellín descarga sus cifras sobre los que tienen temerosa a la capital de la montaña. 350 bandas en Medellín. Tenemos una oficina, la llamada oficina de Envigado, que nosotros la denominamos la oficina de Envigado, del Valle de Aburrá, con 2 líneas militares, poderosa, fuerte. La mayoría de las bandas sirven ahí. El 40% de eso son adolescentes. Y hay muchos niños y niñas también vinculados. Y se demostró que son 800 plazas de vicio. Solo en Medellín, sin contar la megaplaza, que es Barrio Antioquia, sin contar los supermercados de la droga. Mueven más de 1 billón de pesos anuales. Estamos hablando de crimen organizado. Si por Medellín llueve, por Bogotá no escampa. Por lo menos hay un 70% de los detenidos por crímenes de homicidio en Bogotá
han sido capturados en 4 sitios de la ciudad. Mártires, el barrio El Amparo y sus alrededores, que es Corabastos, el corazón de Ciudad Bolívar y Usme. Está dominado, tiene un dominio criminal muy fuerte que requiere una intervención en muchos sentidos y muy amplia. El AMPA ya no le tiene miedo a la policía, hay pérdida de la autoridad y dejadez de las instituciones locales y nacionales, según un estudio hecho por Jonathan Rosen, del Departamento de Seguridad de la Universidad de New Jersey. Colombia en varios lugares, y menos en Bogotá, menos en Medellín y menos en las ciudades grandes, necesita llenar los huecos de poder, porque los narcotraficantes, los criminales aprovechan. Si no hay un Estado, ellos se meten allí y llenan el vacío. La ciudadanía está cansada con el desbordado índice de inseguridad. No creen en las cifras que dan los gobiernos locales ni en sus acciones. La gente quiere una solución mágica, la gente quiere seguridad ahorita, ya, no quieren esperar 5 años, no quieren esperar otra administración. Porque los días lunes, las personas que... Uno de los mayores conocedores de las ollas nos la señala en el plano, donde el año pasado se incautaron más de 35.000 gramos de marihuana y 30.000 de bazuco en la localidad del centro. Puntos críticos tenemos: 1, el sector del cementerio central, tenemos el barrio Santa Fe, evidentemente, tenemos el sector de La Favorita. ¿Por qué esa inseguridad cuando uno diría que están cerca, incluso hasta la policía metropolitana? Sí, evidentemente aquí, y hay que hablarlo, Alex, aquí hay que hablar a calzón quitado. Aquí anteriormente se han hecho unos trabajos, pero no se han hecho unos trabajos a fondo. Y Nando Espeleta, quien participa en los operativos contra el delito, denuncia lo que muchos no quieren decir. En Bogotá hay secuestro express. Sí, he recibido denuncias de unos secuestros express para extorsión, para advertencia. Predios que fueron demolidos y que eran ollas del microtráfico. O la expropiación del club nocturno La Piscina, el cual vendía más de 1.600 millones de pesos mensuales en cocaína y en marihuana. Un negocio que se diseminó por todas las calles del Lenocinio del barrio Santa Fe, el corazón de Bogotá, y que dicen a voz baja que pertenecen a grandes empresarios fantasmas y políticos invisibles. Cali, otra ciudad rajada en seguridad. La policía combate la delincuencia, pero es que esa bomba creció en los últimos años. Donde se están utilizando una serie de motocicletas que le denominamos motoladrones, que hacen una encerrona, 4 o 5 motos, de los cuales generan estas acciones. Y estas acciones están siendo generadas visualmente a través de las redes sociales. Las estadísticas de la misma institución asombran cuando hablan del número de bandas y las que han logrado desarticular. Teníamos identificadas 145 bandas. Logramos a través del proceso investigativo. Esto nos ha ayudado a generar una desarticulación de 74 bandas. Bandas algunas que no van por el robo de los celulares, sino tras el negocio del narcotráfico y el microtráfico. Se oye que hay presencia en Siloé, en otras partes, de gente que cercan al Sinaloa, al cartel Jalisco Nueva Generación. Así estamos viendo situaciones en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, estamos viendo en Buenaventura. Inseguridad en las grandes ciudades colombianas, mientras se habla de dejar en libertad delincuentes que están en la cárcel. Totalmente inviable. Y en Colombia hemos visto que las cárceles son escuelas de crimen. Un detenido a nosotros nos cuesta más de 23 millones de pesos. Las autoridades maquillan las cifras de seguridad, pondrán al descubierto algún día a los empresarios y políticos invisibles que crecen sus fortunas con los negocios ilegales en grandes ciudades de Colombia.